Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer curso que vamos a hacer en esta nueva etapa del Instituto de Transferencia de Conocimiento e Innovación Pública. Dentro de las series temáticas que vamos a hacer más o menos durante cada uno de los próximos meses, esta la hemos querido dedicar al teletrabajo, que es un tema de candente actualidad. Y más ahora, yo creo que hoy, después de las noticias que también vimos ayer. Vamos a hablar de la irrupción del teletrabajo, de cómo reorganizar el teletrabajo para garantizar sus resultados y su sostenibilidad. Esta es una sesión que hemos diseñado con la colaboración de Jonathan Baena como coordinador y el apoyo en el diseño de Manuel Serrano y Álvaro Serrano. Y vamos a contar con un panel de expertos a lo largo del curso que va a tener 5 sesiones, 3 webinars, no, 6 sesiones, 3 webinars y 3 módulos temáticos, formativos. Vamos a tener un panel extraordinario de expertos. Hoy vamos a contar con la coordinación de Jonathan, con la presencia de Víctor Almonacid, con Lucía Quiroga, con Sergio Jiménez y con Juan Carlos Ramiro, que luego Jonathan nos los presentará con más detalle. Y yo creo que vamos a disfrutar de una tarde intensa e interesante. Así que no voy a entreteneros más y le voy a dar la palabra a Jonathan para que nos cuente y nos presente ya todo el tema. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Miguel. La verdad es que el teletrabajo en España va a quedar irremediablemente vinculado a la pandemia del COVID-19. El COVID-19, cuando surge el año pasado, la declaración del estado de alarma que se produjo el 14 de marzo y la consiguiente limitación que a partir de ese momento se produjo en la movilidad a todos los niveles, nos obligó a partir de ese momento de manera irremediable a teletrabajar en las administraciones públicas. Antes del COVID-19, tengamos en cuenta que en España únicamente estaba teletrabajando aproximadamente el 4,3% de los trabajadores, tanto públicos como privados. Si analizamos los datos que empiezan a extraerse ahora, pasados unos meses, prácticamente un año ya del estallido de la pandemia, solamente las administraciones públicas han alcanzado niveles de teletrabajo del 30%. Por tanto, el cambio ha sido exponencial en apenas un año. Si España no hubiera dispuesto de una potente red de telecomunicaciones, si gran parte de las administraciones públicas no hubieran tenido ya implantada la administración electrónica antes de que estallara la crisis el 14 de marzo del año pasado, la parálisis en el sector público podría haber sido prácticamente total. Si no ha habido parálisis en la administración pública, ha sido en gran parte debido al nivel de implementación de administración electrónica que había en ese momento y que ya era hora después de más de 13 años desde que se dictó la ley de 2007. Pero la nueva realidad también ha puesto de manifiesto que el sistema no era perfecto. No únicamente hacía falta una implantación real de administración electrónica para poder teletrabajar, también hacía falta una reorganización interna, una simplificación administrativa previa. En definitiva, repensar y optimizar los servicios que estábamos prestando a la ciudadanía. En Finlandia, por ejemplo, el teletrabajo ha alcanzado el 60%. España, como señalaba, nos hemos quedado en un 30%. Hay margen de mejora. Por otro lado, algunas encuestas que se han estado realizando durante estos meses han puesto de manifiesto niveles de insatisfacción cercanos al 50% relativos al funcionamiento de las administraciones públicas durante la pandemia. Hay margen de mejora también en ese aspecto. En todo caso, la situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el funcionamiento digital de las administraciones públicas y todos los aspectos positivos que tiene por su parte el teletrabajo, que ha permitido que, a pesar de que en un primer momento se paralizó por parte del legislador estatal todos los plazos, todos los procedimientos administrativos prácticamente hasta principios de junio del año pasado, permitió que gran parte de los procedimientos, de los expedientes, etcétera, pudieran ir saliendo gracias al teletrabajo de los empleados y de las empleadas públicas. Parece, por tanto, que los poderes públicos se han dado cuenta de todas las ventajas que puede suponer el teletrabajo. Tras una primera modificación express de la ley de régimen local, por ejemplo, para permitir que los plenos se pudieran llevar a cabo mediante medios telemáticos, porque hasta ese momento no cabía.
y por otra parte, incluso con la, en mi opinión, insuficiente modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para regular de una manera muy tenue el teletrabajo, se empiezan ya a detectar intentos de regulación del teletrabajo con carácter estructural, es decir, desvinculados de la pandemia. Los medios de comunicación, sin ir más lejos, anuncian ayer que se ha llegado a un acuerdo en el ámbito de la Administración General del Estado, tras el primer acuerdo marco de septiembre del año pasado, entre la AGE, la Administración General y los sindicatos, para una implantación ya estructural del teletrabajo. Ayer se anunciaba en todos los medios de comunicación un acuerdo aplicable a cerca de 230.000 empleados y empleadas públicas de la Administración General del Estado y que además prevé, según las noticias, un desarrollo reglamentario para septiembre de este mismo año y, por tanto, una regulación a nivel de la Administración General del Estado durante el propio 2021 de toda la materia y todos los ámbitos del teletrabajo. Además, siguiendo precedentes de comunidades autónomas que ya habían regulado previamente, incluso antes de la pandemia, como fue el caso del País Vasco, Cataluña. Ayer, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana a la que yo pertenezco, se publicó en el Diario Oficial el decreto 49/21 que ha regulado el teletrabajo para los empleados públicos de toda la Administración de la Generalitat Valenciana. Por tanto, vemos cómo las distintas administraciones públicas, las más importantes a nivel territorial, la Administración Central, las administraciones autonómicas, ya están apostando claramente a nivel normativo por regular el teletrabajo estructural, desvinculado de situaciones incluso de pandemia o de alerta o de alarma en general. Este curso tiene por objeto analizar no solamente el teletrabajo, sino también analizar la propia organización y funcionamiento de las administraciones públicas, para intentar aportar ideas y soluciones que permitan una adecuada implantación de manera estructural de dicho teletrabajo por parte de cada administración, de manera concreta, ya que la planta organizativa de todas las administraciones públicas españolas no permite soluciones estándar. Es necesario un análisis organizacional específico de cada una de ellas, que se tiene que llevar a cabo por los propios empleados públicos de cada administración, a fin de determinar el nivel más adecuado de teletrabajo y que permita optimizar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, que es el objetivo final de todas las administraciones públicas. Como decía Miguel, desde el Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública se pone en marcha esta primera actividad formativa en esta materia de teletrabajo, con la finalidad de profundizar en el estado de la ciencia y del conocimiento en esta materia tan actual y a la vez incardinarlo en una serie temática formativa que incluirá posteriormente otras acciones formativas, tanto generales como personalizadas, que organizará el ICIP. Hoy iniciamos el curso con una ponencia inaugural a cargo de Víctor Almonacid, funcionario habilitado nacional con una amplísima experiencia en el ámbito local y reconocido experto en administración electrónica. Será complementado por una mesa redonda y cerraremos con intervenciones y preguntas de los asistentes en el tramo final de esta primera jornada. Posteriormente se articularán 3 módulos, uno primero relativo al marco estratégico y normativo, dirigido por María da Pena, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vigo. Un segundo módulo relativo a las condiciones específicas de prestación del teletrabajo y sus distintas modalidades, cómo afecta a las condiciones del personal laboral, del personal funcionario, dirigido por Vicente Salvador, jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valencia. Y un tercer y último módulo de enfoque más tecnológico, más a resultados, dirigido por Manuel Herrero, jefe del Servicio de Modernización del Ayuntamiento de Torrent, Valencia. Dichos módulos contemplan también buenas prácticas y trabajos fin de módulo a realizar por parte de los asistentes a esa acción formativa para evaluar y consolidar los conocimientos adquiridos. Asimismo, se han programado sendas webinars dirigidas tanto por Sergio Jiménez, consultor digital, y Lucía Quiroga, asesora técnica en la Junta de Andalucía. Por tanto, durante este curso vamos a profundizar en la regulación normativa del teletrabajo y las posibles regulaciones propias que cada administración, en virtud de su potestad de autoorganización, puede llevar a cabo, teniendo en cuenta también su diagnóstico organizativo previo, el nivel de implantación de administración electrónica y simplificación administrativa de que disponga cada una de esas administraciones. También vamos a analizar tipologías de puestos de trabajo idóneos para el teletrabajo y aquellos otros que no lo son. El acuerdo que se acaba de llegar en el ámbito de la Administración General del Estado ya se han marcado algunos ámbitos de tipologías de puestos de trabajo que de entrada no son los más adecuados para teletrabajar. En cuanto a las condiciones de teletrabajo, vamos a analizar también los derechos de los empleados públicos, tanto a disponer de medios electrónicos adecuados, los perjuicios de un exceso de teletrabajo en las relaciones profesionales y también el derecho a la desconexión, derecho que ya estaba previamente regulado
en la legislación sobre protección de datos. Finalmente, vamos a analizar también en el último módulo medios para medir el teletrabajo e incluso la conveniencia de implantar sistemas de evaluación del desempeño. Es decir, la medición del teletrabajo no puede ser la medición de si uno se ha enchufado o ha encendido el ordenador y a qué hora lo ha desconectado durante la jornada de trabajo. Todo ello a fin de acertar en el tipo de implantación de teletrabajo que se lleve a cabo, de forma que suponga una mejora de los servicios públicos que se prestan por las administraciones públicas y se consiga en paralelo mejoras en las condiciones de trabajo, reducción de movilidad innecesaria y con ello mejora de medio ambiente. Incluso hacer de ciertos destinos en la España vaciada que puedan ser más interesantes para los empleados y las empleadas públicas. A continuación, ya sin más preámbulo, doy paso a Víctor Almonacid. Adelante, Víctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación y sobre todo por la coordinación de este curso, ¿no? De esta serie de jornadas sobre teletrabajo monográfico, y gracias a Miguel de Bas y al ITECIP por, pues por crear esta metodología, ¿no? Y además podemos inaugurar con este tema que, como bien decís, es de rabiosa actualidad, pero al mismo tiempo va a quedarse. Esto es un tópico que hemos venido diciendo en los últimos tiempos, pero creo que a estas alturas de la película, después de un año y un mes de pandemia, nadie piensa que el teletrabajo es un instrumento o una modalidad de trabajo vinculada única y exclusivamente a la pandemia. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Jonathan, antes de la pandemia ya existía el teletrabajo, incluso el teletrabajo en el sector público era muy testimonial, pero existía. Durante la pandemia ha pegado una explosión. Ahora veremos, ¿no? Durante la exposición qué cosas buenas y qué cosas no tan buenas tenemos que pulir. Y luego, evidentemente, existe un futuro en el que hay un teletrabajo post-pandemia, porque sería del género absurdo y del género ridículo directamente finiquitar el teletrabajo, y desde luego los tiros no van por ahí, porque efectivamente la normativa, la reciente normativa, como por ejemplo el decreto, ¿no?, del gobierno valenciano que se publicó ayer, al que hacía referencia también Jonathan, el mismo acuerdo de la AGE, ¿no?, de los funcionarios de la Administración General del Estado, hace referencia a un escenario de teletrabajo ya post-pandemia. Con lo cual, yo intentaré ser práctico porque va a ser una hora, desde luego me voy a ceñir al tiempo, va a ser de 4:15 a 5:15, porque después también vienen los compañeros de la mesa redonda, que seguro que es muy interesante. Y claro, si nos planteamos un poco al hilo de lo que decía, ¿no?, el teletrabajo, de cuándo empieza o si somos teletrabajadores, a lo mejor alguno lo era, me refiero, antes de todo esto y no lo sabía, ¿no? Yo, haciendo un poco introspección, estaba pensando hace poco que durante mis años de desempeño en el sector público, que empecé el siglo pasado, suena un poco así como, ¿no?, muy grandilocuente, pero empecé en el siglo XX, que es el siglo pasado, y pues fijaos que en 21 años puedo decir que he vivido 5 etapas desde el punto de vista de la modalidad de desempeño. 5 etapas que creo que todos o casi todos habéis vivido, o por lo menos 4. Yo diría que 4 de las 5 nos afectan prácticamente a todos. Porque claro, yo recuerdo cuando empecé que trabajaba de manera exclusivamente presencial, todos los días, y por medios informáticos, a través de medios informáticos, no telemáticos, sino informáticos, o mayoritariamente informáticos, porque la presencia del papel, evidentemente, a finales del siglo pasado y a principios de este, era muy importante. Pero luego hubo una segunda etapa, sobre todo, bueno, los que, como bien sabéis, esto de la administración electrónica ha habido varias velocidades, y los que a lo mejor fuimos un poco pioneros o pensamos que esto podía ser bueno implantarlo incluso antes de que fuera obligatorio, porque obligatorio, estricto sensu, es desde hace muy poco, ¿no? Este mismo mes de abril de 2021.
Pero claro, en el momento en que tú trabajas para una administración, vamos a decir, electrónica o 80-90% electrónica, realmente estás trabajando presencial, esta sería la segunda etapa, pero a través de los medios telemáticos, porque ya estaba Internet, estoy hablando pues de 2007, 2008, 2009, y yo me pregunto si esta segunda etapa ya era teletrabajo, porque realmente, aunque uno está físicamente in situ, en su oficina, en su despacho, en su centro de trabajo, ya está trabajando, sobre todo los empleados públicos de tramitación, ya estábamos utilizando los medios telemáticos. Luego, en mi caso particular, que esto probablemente es un poco más excepcional, antes de la pandemia, en concreto en el año 2019, pude teletrabajar porque en ese momento se pactó porque los directivos públicos, según el Estatuto del Empleado Público, podemos pactar nuestras condiciones de trabajo. Pues pacté teletrabajo en una organización en la que al final estuve poco tiempo, fui en comisión de servicios. Precisamente no había cultura del teletrabajo, no estaba muy bien visto, pero con el equipo de gobierno pacté el desempeño a través de teletrabajo, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia, desde el punto de vista de la eficacia, la eficiencia y la, vamos a decir, tranquilidad personal, bastante positiva o incluso muy positiva, ¿no? A pesar de que en aquel caso la administración no era tan electrónica. Luego, pues bueno, curiosamente, al año siguiente irrumpió ¿no? este gran mal que nos azota desde entonces, que es el coronavirus o la COVID-19, y entonces ya pues no hubo más remedio, como decía Jonathan, quedamos un poco abocados al teletrabajo tal y como te cogiera. Si la administración era electrónica, mejor. Si la administración era un poquito electrónica, pues un poquito peor. Y si la administración no era nada electrónica, pues yo quiero pensar que la gente cuando estuvo confinada se fue a casa y algo hizo, pero desde luego lo que es tramitar, cuando no existe una posibilidad de tramitar a través de una herramienta algo parecido a un gestor de expedientes, pues la verdad es que no sé muy bien cómo lo hicieron, pero bueno, se supone que ese teletrabajo, cada uno dentro de sus circunstancias, por ese pasamos todos, ¿no? Y ahora pues estamos arrancando la quinta etapa, que sería también de teletrabajo o teletrabajo mixto. En realidad el teletrabajo, cuando hablamos de teletrabajo, salvo, como decía, el momento del confinamiento, hace referencia a una modalidad de desempeño mixta. Muy pocos empleados públicos piensan en el teletrabajo o quieren incluso el teletrabajo como una modalidad de prestación 365 o 5 días por semana o 30 días al mes. Estamos hablando de 3 y 2 a la semana, 2 y 3, 15 y 15. Y este es el teletrabajo que ha venido para quedarse porque, evidentemente, hemos, a la fuerza, ¿no? De un poco de la experiencia que probablemente al principio pues teníamos muchas reservas, ¿no? O mucha desconfianza, pues nos hemos dado cuenta de que efectivamente había mucho que pulir, como cualquier cosa que se practica, ¿no? Sin entrenamiento, a las bravas, pues lo lógico es que perfecto no salga. Pero yo creo que nos hemos llevado una sorpresa positiva y estoy de acuerdo en la reflexión de que el servicio público, si no se ha paralizado durante 2020, es porque los empleados públicos, de la manera que han podido y cada uno con los medios que ha tenido, hemos teletrabajado o por lo menos mantenido un poco esto a flote, ¿no? Claro, yo decía 5 etapas. Realmente de las 5, 4 se pueden calificar de teletrabajo, con lo cual, si lo pensamos, pues no somos tan novatos en esto del teletrabajo. Insisto, y es un poco el tema de la tarde, siempre, si os fijáis, hay una vinculación entre la administración electrónica, el grado de implantación de los medios telemáticos y la posibilidad de trabajar y de teletrabajar a través de dichos medios. Cuando dichos medios existen, pues realmente no hay tanta diferencia entre el trabajo presencial y el trabajo no presencial. Claro, esto nos lleva un poco a la cuestión conceptual que parece una redundancia, ¿no? A estas alturas tener que definir teletrabajo, pero es que en las diferentes normas que han ido apareciendo
no siempre se define teletrabajo de la misma manera. Hay una cierta confusión, por lo que yo he observado, entre los términos teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo no presencial. No son exactamente sinónimas estas expresiones, lo que pasa es que sí que podemos casi manejarlas como si fueran sinónimos porque realmente casi lo son, pero no lo son del todo, ¿no? Y me explico. Yo, bueno, partiría de la premisa de que el trabajo presencial es el que se desarrolla en el centro de trabajo y el trabajo no presencial es el que se desarrolla en otro lugar. Con lo cual, también hay que quitarse de la cabeza ese cliché. Quizá estamos demasiado mediatizados por la pandemia, pero teletrabajo no es trabajo desde casa. O mejor dicho, sí puede ser trabajo desde casa, pero también desde otro lugar. Teletrabajo sería una modalidad de desempeño desde otro lugar. En ese sentido, sería casi sinónimo a trabajo no presencial. A trabajo no presencial. Pero llevamos muchos años, insisto, haciendo cosas de trabajo. Yo no sé ya si llamarle teletrabajo o que uno aprovecha cualquier tiempo muerto. Yo he trabajado en el AVE, he trabajado en la estación de tren, en el aeropuerto. En el aeropuerto he trabajado muchísimo. Ninguno de esos sitios es mi casa. En el hotel he trabajado. Quiero decir, no estoy hablando de 2020 ni de 2019, estoy hablando prácticamente desde hace 10 o 15 años. Pero bueno, podemos entender, por lo tanto, que hay dos tipos de trabajo, el trabajo presencial y el trabajo no presencial. Realmente, trabajo a distancia, a su vez, sería otra cosa. Fijaos que también hay muchas administraciones públicas que tienen oficinas descentralizadas. Claro, desde un punto de vista muy estricto, cualquier persona que estuviera ubicada físicamente en una oficina descentralizada sería teletrabajador o estaría teletrabajando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en el Consell Insular de Ibiza, que teníamos el Consell Insular, que era un edificio, una sede, y luego pues había varias subsedes por ahí repartidas a lo largo de la isla y varios servicios, y quien estaba un poco más alejado tampoco le llamábamos teletrabajador, ¿no? Simplemente era una persona que trabajaba ahí en ese otro centro de trabajo, ¿no? Y luego, realmente teletrabajo, o el prefijo teles, significa distancia, con lo cual sería, volveríamos a lo de trabajo a distancia, pero también hay otra manera de entender el prefijo teles, que es que se refiere no ya tanto a la distancia como al uso de los medios telemáticos, con lo cual volveríamos a mi reflexión inicial de que cualquier empleado o empleada públicos que utilizaran mayoritariamente, quizá no siempre o no en el 100% de las ocasiones, pero sí mayoritariamente los medios telemáticos, estarían teletrabajando. Y en el fondo es un poco, quizá no es la definición más popular o la que se ha quedado en la concepción social del teletrabajo, que sigue siendo el trabajo desde casa, mayoritariamente desde casa y, como decía, en otro lugar. Pero yo, de puertas hacia adentro, cuando estoy trabajando en mi oficina, ahora además lo pienso más que nunca, pienso que estoy teletrabajando. Y de hecho, muchas veces, porque ahora estamos en mi ayuntamiento un poco en el régimen mixto, ¿no? De unos días presencial, otros días teletrabajo, si yo siempre digo, medio broma, medio en serio, aunque lo digo más en serio que en broma, que los días que me toca ir, por la mañana teletrabajo en mi despacho y luego pues cojo el portátil, me voy a casa, primero como, pero luego monto la paraeta y por la tarde sigo teletrabajando, en este caso desde casa, pero no veo mucha diferencia entre lo que hago en el despacho o lo que sigo haciendo aquí en el despacho de mi casa. Creo que es muy parecido, ¿no? Porque dices, bueno, puede haber alguna diferencia, la atención al público, pero es que yo tampoco atiendo al público, a lo mejor atiendo a algún concejal, pero bueno, es algo muy puntual. O las reuniones, pero bueno, las reuniones también pueden ser telemáticas. Con lo cual, bueno, hay un poco una confusión de términos, pero si os parece, nosotros vamos a manejar la concepción o la acepción más popular, que es que teletrabajo es cuando uno no está en su centro de trabajo y por lo tanto está en casa o en otro lugar,
que evidentemente reúna las condiciones para poder teletrabajar. Luego, en cuanto a la regulación, voy a decir poco, ¿no? Porque no pretende ser esta una charla jurídico-técnica y además es introductoria, ¿no? Con lo cual quiero hacer un barrido general por muchos aspectos, pero no voy a profundizar en ninguno, porque para eso creo que los compañeros que vendrán después y en otras jornadas pues podrán desarrollar alguno de los aspectos. Pero bueno, sí que voy a decir algo de la regulación. Aquí hay como 3 momentos, ¿no? Que se corresponden, nos identifican con las 3 décadas del siglo XX que hemos vivido. 2 completas y una, pues prácticamente un año, que no ha dado tiempo de más, pero que ha sido un año evidentemente muy movidito, ¿no? De principios de siglo, pues tenemos algo de regulación del teletrabajo en el sector público. A nivel europeo tenemos un acuerdo marco europeo del teletrabajo de julio de 2002, firmado en Bruselas. En el Estatuto de los Trabajadores, que sabéis que bueno, es aplicable al personal laboral, estoy hablando de la época en la que todavía no se había unificado, había una dicotomía quizás demasiado marcada entre personal laboral, personal funcionario. Luego es verdad que el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007 intentó aunar un poco, siguió manteniendo básicamente los 2 regímenes jurídicos, pero lo que quiero decir es que en el Estatuto de los Trabajadores sí que había un artículo que era el llamado trabajo a distancia, era el artículo 13, hablo de la redacción del texto refundido del 95, del Real Decreto Legislativo 1/95, si bien en este caso la modificación fue posterior, pero sí que hay un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, insisto, aplicable al personal laboral en aquella época, que hablaba del teletrabajo, o mejor dicho, del trabajo a distancia, para no entrar en esa confusión terminológica. Y tenía su regulación propia. Lo que pasa es que es verdad que hoy en día el Estatuto de los Trabajadores, si tú te vas, que es el actual texto refundido de 2015, si tú te vas al artículo 13, que continúa existiendo y continúa llamándose del trabajo a distancia, ahora ya, a día de hoy, te remite al reciente Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, del trabajo a distancia, que es la ley del trabajo a distancia del sector privado, que sabéis que no la tenemos en el sector público, tenemos un articulito que luego llegaremos a él, ¿no? Pero bueno, algo había. También hubo una orden de 2006 que promovió el ministro Sevilla y que, bueno, programaba o preveía un proyecto piloto de teletrabajo. No tuvo excesivo éxito, pero bueno, ahí tenemos una experiencia de la época precisamente pues del Estatuto del Estatuto del Empleado Público, que fue 2007, de la Ley 11/2007, que fue una ley maravillosa. Lo que pasa es que luego, pues no, como no era obligatoria, pues muy poca gente la cumplió, pero la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos recogía una habilitación para regular el teletrabajo. No lo regulaba, pero de alguna manera invitaba al legislador a aprobar algo parecido a un reglamento, ¿no? Y luego, pues en la época ya de la década anterior, 2010-2020, ahí sobre todo destaca la normativa autonómica. Hay varias normas autonómicas, no las voy a desarrollar, pero tenemos en Valencia, que últimamente, como también decía Jonathan, pues se ha culminado con el recientísimo decreto, ¿no?, que se publicó en el día de ayer, ya evidentemente teniendo en cuenta el teletrabajo post-pandemia, el decreto de 1 de abril de 2021, pero hay normativa de la década pasada, por ejemplo, de Castilla y León, hay normativa de País Vasco, hay normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja, hay normativa de Galicia, hay normativa de la región de Murcia, ¿vale? Todo esto luego pondré un poco en orden todas estas notas y a última hora, o bueno, más tarde, publicaré una entrada del blog. Lo digo también para que tengáis más o menos un resumen de esta charla, por si alguien quiere repasarla, aparte de que se está grabando, ¿no? Y luego, pues, en el nuevo cambio de década, ya 2020, pues evidentemente, ¿no?, cambiamos con sorpresa y de alguna manera
haciendo bueno, ¿no?, el cliché de que toda crisis es una oportunidad, pues se impulsa, como no puede ser de otra manera, la administración electrónica, el teletrabajo como parte de esa administración electrónica, y luego a nivel normativo pues tenemos la legislación COVID, ¿no? La legislación COVID, sabéis que vivimos en un estado que el legislador tiene como una metralleta, no sé si habéis visto estas películas de Rambo, que va a Vietnam y se pone a disparar, pues el legislador es parecido, ¿no? Entonces empieza de alguna manera a aprobar, a dictar normas, y yo creo que lo del COVID fue una locura, ¿no? La palabra BOE pasó a la cultura popular y todos los días había una norma nueva, y por si fuera poco luego entraron al trapo las comunidades autónomas. De toda esta normativa, los efectos que hoy importa o que a este respecto importa, pues sí había referencias al teletrabajo. Normalmente se hacía referencia al carácter preferente del teletrabajo. Hablo sobre todo durante el estado de alarma. El primer estado de alarma, evidentemente, empezó fuerte con un confinamiento. Sabéis que luego vinieron lo de las fases, ¿no? Fase 0, fase 1, fase 2. Y es verdad que el teletrabajo continuó teniendo carácter preferente, aunque en la práctica parecía como que estaba mal visto, y de alguna manera nos decían, a veces de manera sutil y otras veces de manera directa, que fuéramos volviendo porque no podía ser, ¿no? Cuando realmente, como bien decíamos antes, pues sí que estábamos haciendo, y sobre todo cuando la administración es electrónica se podía hacer prácticamente todo, por no decir todo, ¿no? Aunque, claro, por razones de tiempo tampoco puedo entrar en cuestiones de matiz, como algunos servicios que a priori o teóricamente son presenciales, pero que yo entiendo que tienen su parte también que podría realizarse a través de teletrabajo, con lo cual no estoy de acuerdo con el razonamiento que ya aparece en algunas normas, también lo decía Jonathan, en el acuerdo del Estado, de que hay perfiles teletrabajables y perfiles no teletrabajables. No, yo creo que hay perfiles más teletrabajables, pero yo creo que hay también el propio personal de atención al público no está atendiendo al público toda la jornada. Todo lo que hace no es atender al público. Tiene también otras tareas que no tiene por qué estar presencial, incluso la atención al público, como bien sabéis, y el Real Decreto 203, que, ¿no?, 2021, recién aprobado, el Reglamento de Administración Electrónica, refuerza ese canal de atención al público a través de los medios telemáticos. Con lo cual aquí habría mucho que matizar, pero bueno, por razones de tiempo no lo vamos a hacer. Pero en 2020, como digo, apareció la normativa COVID, apareció el citado Real Decreto Ley 28/2020 del trabajo a distancia, que regulaba el teletrabajo para el sector privado, y luego el siguiente Real Decreto Ley, el 29, este era el 28, pues el 29 ya añadió un articulito al Estatuto Básico del Empleado Público, que uno se quedó un poco despagado porque digo, jolín, lo que para el sector privado es toda una ley, para el sector público es un articulito, que al final pues se quedó en el nuevo artículo 47 bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, el Estatuto Básico del Empleado Público. Y bueno, pues se puede leer, ¿no?, porque son 5 párrafos, creo que ya lo conocéis, y de alguna manera yo creo que lo que pretendía es sentar las bases a partir de las cuales la potestad reglamentaria, que desde luego en este caso hay que usarla, y luego la posibilidad, o mejor dicho, la obligación de negociar. Creo que en este caso esa brevedad es intencionada para que desarrollemos el teletrabajo, ¿no? Pero bueno, lo que decía, el artículo es escueto, define teletrabajo como aquella modalidad de servicios a distancia, ¿no?, por lo que decíamos, en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Luego dice que esto debe ser autorizado, con lo cual está diciendo indirectamente que debe ser solicitado, y debe ser compatible con la modalidad presencial. Es decir, tiene que ser mixto. Directamente nos lleva al teletrabajo mixto. Entiendo que podrá ser teletrabajo total en algunos casos, ¿no? Tiene carácter voluntario, es reversible, salvo supuestos excepcionales, y se remite enseguida a las normas que se dicten
en desarrollo de este estatuto, ¿no? Y que serán objeto de negociación colectiva. Luego, un párrafo que me gusta mucho y que, bueno, hay que agradecer a quien lo insertara, porque seguro que no fue fácil, que es el de que el teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. Qué bueno, porque realmente está ya dando pistas, está poniendo en el tablero, por lo menos menciona, luego habrá que ver esa negociación colectiva o habrá que ver esa regulación reglamentaria, pero está diciendo negro sobre blanco que de alguna manera el teletrabajo tiene mucho que ver, incluso está vinculado o va de la mano al desarrollo de unos objetivos que además se deben cumplir y no tanto el horario, ¿no? Sino los objetivos y la evaluación de su cumplimiento. Porque claro, fijarlos y luego no medirlo, pero esto que aparezca en el artículo, pues creo que es muy positivo. Y luego, pues evidentemente dice que el personal que teletrabaja tiene los mismos derechos y obligaciones y deberes individuales y colectivos, y aquí entraría pues todo, ¿no? La conciliación, el derecho a la desconexión, que también mencionaba Jonathan, y todos los derechos colectivos, derechos sindicales. En fin, no hay, evidentemente, el principio de igualdad y no discriminación, sin perjuicio de que son diferentes modalidades de trabajo, no puede suponer una discriminación por parte de ninguno de los dos, ni del trabajador ni del teletrabajador. Luego dice expresamente que la Administración mantendrá los medios tecnológicos. Esto es lógico, valga la redundancia, porque los medios tecnológicos son necesarios para teletrabajar y la Administración tendrá que ponerlos, porque durante la pandemia mayoritariamente los hemos puesto nosotros, pero esto no puede ser así siempre, ¿no? Si no, pues no es buen negocio. Y luego dice expresamente que el personal laboral se rige por lo previsto en el estatuto del empleado público, ¿no? Y por sus normas de desarrollo. Con lo cual, el personal laboral de la Administración no se rige por la Ley del Trabajo a Distancia, el Real Decreto Ley 28, antes mencionado, sino por el Estatuto del Empleado Público. De alguna manera, se rompe una lanza, que esto es una asignatura pendiente. Las personas que nos escucháis, que veo que hay algún compañero, alguna compañera de recursos humanos, sabéis que esto era una asignatura pendiente, bueno, sigue siéndolo. En realidad, que no tiene sentido que un compañero y una compañera que se sientan codo con codo, ¿no? Resulta que uno tiene un régimen jurídico y a otro se le aplica a otro. No, el teletrabajo tiene que ser, en este caso, para los empleados públicos, el mismo. Y en este caso lo dice expresamente el nuevo artículo 47 bis. Y luego, pues su desarrollo está previsto a través de, bueno, pues de las distintas normas que se aprueben, el acuerdo de gobierno-sindicatos para la AGE que se aprobó, ¿no? Recientemente, el propio ministro en la rueda de prensa, y esto tiene que ver, ¿no?, con el tema de la charla, lo vinculó a la estrategia España Digital 2025. O sea, es decir, reconoce, como no puede ser de otra manera, que hay una vinculación estrechísima entre el desarrollo digital de la administración pública y el teletrabajo. El teletrabajo sería un elemento muy concreto, pero que entraría dentro, pues, de un plan más grande, más amplio, y también lo vinculó con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Yo también pienso que el teletrabajo tiene que ver con la resiliencia, porque las organizaciones más resilientes, algunas éramos resilientes sin saberlo, pero cuando viene una catástrofe como la pandemia, eso pone a prueba tu resiliencia. Claro que la pone a prueba. Y ser una administración electrónica y tener la posibilidad de que el trabajador o el empleado público pueda seguir teletrabajando con casi normalidad y los ciudadanos puedan seguir teletramitando también casi con total normalidad, pues lo que hace es demostrar un nivel alto de resiliencia, porque en una situación de crisis puedes mantener el servicio público a pleno rendimiento o al 90% casi a pleno rendimiento, ¿no? Bueno, pues esto es un poco las referencias normativas, y luego pues sí que tengo que comentar desde el punto de vista muy práctico la experiencia del teletrabajo pandémico, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos ahora mismo construyendo
o definiendo el teletrabajo post-pandémico. Lo cierto, y voy a hechos consumados, es que durante el confinamiento, no durante la pandemia, que la pandemia pues, se puede considerar el periodo desde que se puso enfermo la primera persona hasta hoy y todavía no ha acabado. Pero sabéis que hubo, bueno, pues en el estado de alarma varias etapas. La etapa del confinamiento, yo creo que ahí voy a hechos consumados, fue una etapa de teletrabajo. Teletrabajo bueno, teletrabajo malo, teletrabajo obviamente obligado, teletrabajo improvisado. Se le pueden poner muchos apellidos, pero fue una etapa de teletrabajo. Bueno, vamos a ver esa experiencia, si es aprovechable. Yo creo que sí. Luego, durante el resto de pandemia, pues hemos teletrabajado un poco menos, mixto, como decía, en algunas organizaciones se quitó enseguida, en otras se mantuvo, pero durante el confinamiento teletrabajamos. Entonces, bueno, pues una vez más, porque no es la primera, una crisis, una catástrofe impulsa la administración electrónica. Porque ya ha pasado más veces. Porque no es el primer caso, porque hubo una crisis económica, todos la hemos vivido, la de 2007, 2008, 2009, impulsó la administración electrónica. Porque la administración electrónica es más eficiente. Porque la administración electrónica es menos burocrática, o debería serlo. Cuando la administración electrónica es burocrática, yo siempre digo que eso no es administración electrónica, es una burocratización 2.0, pero yo creo que la crisis te obliga a trabajar mejor y te obliga a trabajar de una manera más ágil, más eficaz, más eficiente, más económica, sin que se agoten los plazos. Y creo que fue bueno en ese sentido la crisis. Luego, pues, o casi simultáneamente, los numerosos casos de corrupción. La corrupción también fue un impulso para la administración electrónica. ¿Por qué? Porque lo electrónico deja rastro. Hay una fehaciencia, hay una trazabilidad. Yo siempre digo que no es que sea imposible cometer un acto ilícito, ¿no? O corrupto o delictivo con la administración electrónica. Imposible no es, pero desde luego mucho más difícil que sobre el papel, que lo aguanta todo, o no digamos ya sobre ese mundo etéreo de las palabras y las llamadas telefónicas, evidentemente. Y luego, pues, la COVID ha impulsado la administración electrónica y ha impulsado todo lo electrónico y todo lo telemático, como no puede ser de otra manera. Y cada nueva crisis que venga, y por desgracia vendrán, porque el siglo XXI está siendo muy movidito, pero seguro que muchos compartís que tenemos la sensación de que van a venir más cosas, y está ahí el cambio climático, y pueden venir otras cepas, otras olas, otros virus, hay mucha inestabilidad política, en fin, el mundo está un poco loco, y creo que de alguna manera cada vez que se produzca una crisis va a impulsar la digitalización, ¿no? Salvo que, bueno, alguno de los que tienen el dedo sobre el botón tire una o dos bombas nucleares y entonces la digitalización se irá a la porra y volveremos a la edad de piedra, ¿no? Eso también puede ser. Pero bueno, vamos a pensar que eso no va a ocurrir y si de momento bueno, Trump ya no está, era uno de los que podría tirarlo, ahora solo queda Putin, Kim Jong-un y no sé si alguno más que lo tiene y no lo dice. Pero bueno, vamos a pensar que seguirá habiendo mundo y mientras siga habiendo mundo, la tecnología va a ir a más y de hecho la tecnología es la que nos acabará sacando del planeta, ¿no? Porque el planeta, pues todo el mundo sabe que a finales de este siglo probablemente no será un lugar habitable. Pero bueno, volvamos a 2021, ¿no? Que es lo que tiene que preocuparnos en este momento y tenemos una experiencia, vamos a decir, aprovechable de teletrabajo real. Es una cosa que si a la administración tú le dejas la iniciativa para que, ¿no?, implante un proyecto piloto o haga una prueba, le va a costar mucho, pero cuando es a la fuerza, pues a la fuerza ahorcan, a la fuerza se hacen muchas cosas y luego pues nunca va tan mal ni es tan desastroso como se decía, ¿no? Es el momento, como también se ha demostrado durante la pandemia, de medir cosas distintas que el horario, ¿no? Estamos en la cuarta revolución industrial. No podemos hablar de inteligencia artificial, de computación cuántica, de robótica, y luego resulta que un trabajador es el que ficha de 8 a 3. Eso es de la segunda revolución industrial, estamos en la cuarta. No trabajamos en fábricas con humo. Bueno, alguien trabajará en fábricas con humo, pero estamos hablando de un modelo que aspira a ir superando
clichés del pasado, ¿no? Yo creo que lo del fichaje, que el sueldo sea rígido, que el horario siempre sea el mismo, creo que todo eso es el momento de aprovechar la coyuntura para implantar todos estos cambios, ¿no? En definitiva, la experiencia ha sido lo suficientemente válida como para ir puliendo aquellos aspectos que no nos han parecido, desde luego, que tengan ese teletrabajo que ha venido para quedarse, no debe heredar alguno de los problemas y de las situaciones que hemos visto, pero sí debería reforzar otras cuestiones. Yo, haciendo bueno, ¿no? Esto que dije antes de que la charla pues iba a ser muy práctica, si me lo permitís, he dividido las cosas que a lo mejor hay que mejorar, porque las que están bien, pero las que hay que mejorar las he dividido en dos grupos, ¿no? Las barbaridades que total y absolutamente deben desaparecer, y luego los aspectos a pulir, ¿no? Que son cosas más serias y que pueden convertirse en algo bueno, pero desde luego a partir de trabajarlos y de mejorarlos, ¿no? En cuanto a las barbaridades, que yo, alguno va a decir, esto todavía no ha desaparecido, ¿no? Pero claro, cuando estábamos teletrabajando, gente, yo esto lo he apuntado y es literal. Se dice el pecado, ¿no? Pero no se dice el pecador. Una frase muy repetida fue, ¿y si llaman por teléfono? ¿Cómo atendemos al público? Sí, cuando estábamos teletrabajando, bueno, pues la respuesta es obvia. Si llaman por teléfono, habrá que responder por teléfono. ¿O acaso no podemos atender el teléfono del ayuntamiento desde una terminal móvil, ¿no? En casa? Pero la cultura administrativa era que estaban ahí, la creencia era que estaban ahí los teléfonos sonando solos, ¿no? En la oficina. Eso era un poco pues casi infantil pensar eso, pero era una de las... ¿Cómo vamos a medir la productividad? En estos webinars se va a hablar también de productividad. Pues desde luego se puede medir. De hecho, la productividad se puede medir y se debe medir tanto en remoto como en presencial. Se debería medir. Por eso decíamos que no hay que medir tanto el horario, sí que hay que medir otras cosas. Pero parece como que ¿no? Nos dan miedo los hackers y nos dan miedo los ciberataques y luego pues se puede producir, es cierto que se puede producir y se produce, pero no porque estemos teletrabajando. Evidentemente, dentro de esas herramientas técnicas o jurídico-técnicas, en este caso, está el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 3/2010, y luego pues tenemos una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, tenemos una Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018 y Garantía de los Derechos Digitales. Otra que me encantaba es, esta la dijo un concejal, que no voy a decir cuál, pero decía, yo no me creo que los funcionarios a las 8 de la mañana estén cara al ordenador. Además, cara al ordenador lo decía como una palabra, cara al ordenador. Es como, ¿no? Y bueno, pues no se lo creía. Pues, oiga, es que a lo mejor no es tan importante que esté cara al ordenador. Primero que hay que reforzar esos lazos de confianza. No tiene sentido que un empleado público, una empleada que lleva 30 años trabajando a buen rendimiento, con compromiso, con una productividad, de repente, porque esté en su casa, deje de trabajar y se ponga a ver Netflix, ¿no? Pero bueno, hay mucha desconfianza. Y luego, pues lo de estar cada ordenador, yo no sé qué gana un concejal porque un empleado esté cada ordenador. Lo importante es que haga algo, ¿no? Porque yo cara al ordenador puedo hacer 1000 cosas y desde luego no todas ellas son trabajar. Luego, una reivindicación sindical que no comparto en absoluto es esta de que no todo el mundo puede teletrabajar, un poco lo que decíamos de los perfiles. Y como no todo el mundo puede teletrabajar, que no teletrabaje nadie, porque quiebra el principio de igualdad. Bueno, pues esto es como cuando hice este comentario en Twitter, recuerdo que Alberto Ortiz de Zárate, Alorza, dijo algo así como que me parece bien, hay que cortarse un brazo para estar en igualdad con los mancos. O sea, aquí cuando una cosa no la puede hacer alguien, no la puede hacer nadie. Hombre, pues si alguien puede teletrabajar, y yo insisto, creo que mucha gente puede hacerlo. Pero bueno, se decía, dice, ¿no? Y luego otra muy buena, no puedo teletrabajar porque no tengo impresora. En casa no tengo impresora. Bueno, pues bien. Yo, si me permitís el comentario, yo no tengo impresora ni siquiera en el ayuntamiento. O sea, sí que hay impresoras en el ayuntamiento, pero yo no tengo. Y como no tengo, pues no la uso.
una muy recurrente que os sonará, ya que Menganito, sustituyase Menganito por el nombre que queráis, ya que no hace nada, por lo menos que venga. Y por lo menos que esté ahí en su sitio y que yo lo vea. Bueno, pues genial, ¿no? Eso es una maravilla de trabajador. Cuando ya íbamos por la fase 3, algunas personas decían, hay que volver ya, venga, hay que volver. Es una cuestión de imagen, que la gente piensa que no estamos trabajando. Bueno, pues la gente piensa, la gente no es tonta, ¿eh? Cuando la gente resulta que intenta utilizar un servicio público y lo puede utilizar, no creo que piense que las cosas se hacen solas por arte de magia. Cuando el expediente finaliza y se notifica dentro de plazo, no creo que sean unos duendecillos o Harry Potter. Realmente estaba comentando, creo que me he quedado, no sé si habéis escuchado, una serie de, vamos a decir, de excusas recurrentes, ¿no? O de anécdotas que son un poco barbaridades que se han escuchado durante la pandemia en contra del teletrabajo, ¿no? Y se pueden decir cosas en contra del teletrabajo, pero no sé, con un poco más de fundamento. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, aquella de no podemos porque no está implantada la administración electrónica. Claro, está un poco la de la gallina y los huevos, ¿no? No está implantada la administración electrónica, no podemos teletrabajar y no podemos teletrabajar porque no está implantada, pero a lo mejor es que pues sí teníamos que haberla implantado en su momento. Una también muy de políticos, cuando se teletrabaja, se trabaja mucho menos. ¿Por qué? Porque nadie te controla, ¿no? Volvemos otra vez a la idea de control. Los trabajadores tienen una tendencia natural, los funcionarios, si no estás, ¿no? Pendiente de ellos, pues no trabajan porque, pero claro, yo creo que es una de las cuestiones que hay que intentar cambiar. Yendo más que a las anécdotas o más que a las, ¿no? que a las frases recurrentes, a los aspectos ya un poco más serios que yo creo que habría que pulir para implantar el teletrabajo ya post-pandémico. En primer lugar, renunciar definitivamente al horario. Renunciar definitivamente al horario como sistema de medición. Evidentemente, hay dos tipos de horario, ¿no? Por así decirlo. El horario de disponibilidad, es decir, yo entiendo que por las mañanas tengo que estar disponible, aparte de que tengo seguramente una o dos o tres reuniones agendadas, pero salvo que uno tenga atención al público, que evidentemente hay un horario de atención al público, fuera de eso hay un horario de disponibilidad. Y el horario de disponibilidad tiene que ser flexible. Si reproducimos el modelo del horario en un sistema de teletrabajo, iremos a un presentismo telemático. El presentismo telemático, esto es, la reflexión que hago aquí es parecida a la de la burocracia electrónica. No, vamos a aprovechar que implantamos la administración electrónica para eliminar la burocracia. Por la misma razón o por la misma regla de tres, vamos a aprovechar que implantamos el teletrabajo para eliminar ese sistema obsoleto, como decía antes, de la segunda revolución industrial, de horario, horario, horario. Que yo quiero que la gente trabaje. Claro, esto tiene que ver, por ejemplo, con esta práctica horrorosa. Yo es que estoy horrorizado desde hace unas semanas con lo de los detectives. No sé si habéis visto alguna noticia, ¿no? De detectives que tienen que cazar al teletrabajador. ¿Esto suena? Claro, yo de verdad, si alguna vez me ponen un detective y en horario de teletrabajo me pilla en la calle porque he bajado a comprar el pan, yo sinceramente os digo lo que haría. Yo cogería al detective, lo cogería de la oreja y le diría, pero ahora yo ya he comprado el pan, ahora te vienes conmigo. Ahora te vienes conmigo y en lugar de espiarme media hora, me espías 24 horas y haces el informe bien hecho. Y entonces informas de todo lo que he trabajado durante la jornada. Lo que no puedes hacer es hacerme una foto porque a las 11 de la mañana no estoy ahí atado a la silla. Realmente, si es eso lo que quien te ha contratado quiere demostrar, pues a lo mejor está un poco confundido. Es decir, hay que renunciar a esto del presentismo telemático porque hay que aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Vamos a objetivos.
Luego también observo, que es otra cuestión a pulir, una excesiva vinculación con la conciliación. La conciliación y el teletrabajo tienen que ver, evidentemente, pero no puede ser que las personas... Hemos visto dos tipos de personas con las que se tiene un poco más de sensibilidad a la hora de concederles el teletrabajo, ¿no? Las personas con cuestiones de conciliación, ¿no? De familiares con necesidades de conciliación, y luego, pues, las personas, perfiles, vamos a decir, de riesgo sanitario. No, yo es que estoy malito, yo es que, pues tú puedes teletrabajar. O yo es que tengo una persona a mi cargo de 95 años, o tú puedes teletrabajar. A ver, tiene sentido, pero vamos a intentar ya quitar esas, ¿no? Eliminar esos arquetipos, esos teletrabajadores vinculados a circunstancias distintas del desempeño normal y corriente, porque si no, al final va a quedar como en el teletrabajo prepandemia, que solo puede teletrabajar un determinado perfil de personas. Insisto, y sigo reconociendo que tiene que ver con la conciliación y con la prevención de riesgos y con la salud, pero vamos a regular un teletrabajo en el que cualquier persona tenga la posibilidad de teletrabajar, ¿no? Como cuando a uno le preguntan, ¿tú cuántos hijos tienes? ¿Son pequeños? ¿Cuánta familia tienes? Oye, perdona, ¿para qué te lo preguntan? Pues para ver los temas de conciliación de la vida personal y laboral. Es que vida personal tenemos todos. Tengas 7 hijos o tengas 0 hijos. O las personas que no tienen hijos no tienen vida personal. También tienen derecho a conciliar. O si no tienes familia, tienes que trabajar 24 horas al día. Pues yo creo que no. Pero bueno, eso hay que pulirlo. Luego, una falta de desarrollo de la administración electrónica que habrá que rematar. Yo ya no sé cuál es la palabra. Con la administración electrónica es que hemos pasado por tantas fases, pero mayoritariamente queda la última, que es ya darle carpetazo, finalizar. Es que si no, nos va a adelantar por la derecha el blockchain, por la izquierda la inteligencia artificial. Tantos años con la administración electrónica, yo de verdad me da una pereza ya la administración electrónica. Os estará extrañando. Qué raro que Víctor Almonacid diga esto de la administración electrónica. Es que ya me da pereza. ¿Cuántos años vamos a estar con la administración electrónica? Tendríamos que estar hablando de otra cosa. Si estuviera implantada, como he dicho antes, no estaríamos ahora con tanto problema de si podemos teletrabajar o si nos llevamos los expedientes físicos a casa, que eso es una absoluta barbaridad. Otra, la falta de desarrollo de las capacidades digitales, porque administración electrónica no es solo tecnología, es cambios organizativos, es nuevas aptitudes. ¿Dónde están esas nuevas aptitudes? ¿Cómo se lidera en remoto? Muy pocas personas saben liderar en remoto. Los jefes a la antigua usanza no saben liderar en remoto. Bueno, no saben liderar directamente, pero es que en remoto no saben hacer nada. Ni liderar, ni tramitar, ni firmar. Yo lo digo con todo el cariño, porque veo que hay algún comentario ya crítico, en plan cariñoso. Luego, creo que voy a acabar 5 minutos antes para comentarlo, porque me gusta, de verdad, que me gusta llegar a acuerdos cordiales. Pero es que yo veo, y corregidme de verdad si me equivoco, yo encantado de rectificar, hay unos verdaderos inútiles digitales en nuestras administraciones públicas. Algunos inútiles digitales, algunos, no generalizo, pero algunos en puestos de mucha responsabilidad. Y eso es así. ¿Eso cómo se puede consentir? Gente que además te dice, no, yo estoy viniendo, ven tú también porque quiero hablar contigo de un tema. Pues llámame por teléfono, tío. O espérate a que me vacune, aún no me toca porque soy un poco más joven. O sea, por favor, esto es una cosa a pulir, no, a mejorar y a de alguna manera ya atacar directamente o afrontar directamente. Luego, otro problema, el derecho de desconexión, aparte de un derecho, debería ser una realidad. Tecnoestrés. Yo mismo he tenido tecnoestrés o fatiga electrónica o como le queréis llamar. También es verdad que no hay que relacionar teletrabajo confinado con el teletrabajo que ha venido para quedarse. Aquello no era normal, eso hay que entender que era una situación excepcional, ¿no? Ahora podemos salir de casa, menos mal. Cuando no podías salir de casa, pues tenías el ordenador encendido las 24 horas del día y acababas teletrabajando y haciendo
Pues yo creo que no sé, tantas horas como tiene el día. Yo recuerdo estar pues por la noche viendo una película y en los momentos más aburridos firmar un decreto. Y digo, es que eso no puede ser, pero al final lo haces. Pero eso creo que, aparte del derecho a la desconexión del artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, es una cuestión personal, de trabajo mental, de saber desconectar, ¿no? Pero es peligroso, el tecnoestrés es muy peligroso, ¿eh? Es un peligro, hay que reconocerlo. Luego hay otros temas que creo que más o menos se van resolviendo. ¿Quién paga los gastos? ¿Eh? Yo creo que hay una visión sindical de que el teletrabajo es una carga para el trabajador grandísima. Ya lo he dicho antes, estoy absolutamente a favor, como no puede ser de otra manera, de que la empresa, en este caso la administración, pues dé un soporte tecnológico suficiente para que el teletrabajo sea posible. Pero, oye, también es verdad que te ahorras la gasolina. Quiero decir, ¿no? Como decía el humorista, las gallinas que entran por las que salen, que no le cueste, que no le cueste dinero al empleado, eso creo que cae por su propio peso, ¿vale? Pero vamos a pedir cosas razonables, porque ya empezamos porque me den un portátil y ya vamos porque me den una silla ergonómica. Pues no lo sé, o igual sí, quiero decir, no quiero cerrar el debate no quiero poner un listón en el debate, pero en algún momento habrá que parar, porque y lo estamos viendo en el sector privado, si se carga la empresa con tantos inconvenientes, al final creo que va a ser contraproducente para el teletrabajo. Oye, pues yo no tengo problema, por ejemplo, mi conexión a internet es la misma, yo no quiero que me pague internet, porque ya tenía internet. A lo mejor hay otro compañero que no tiene internet, no lo sé. Pero bueno, hay que hacer un inventario de gastos y ver quién se ocupa de cada cosa, ¿no? Y luego, pues, las resistencias. Las resistencias hay que ir venciéndolas. Ya lo he dicho antes, los detectives a la caza del teletrabajador. Yo, de verdad, creo que el detective que me siga a mí un día va a tener muy mala suerte. Va a decir, ojalá me hubieran mandado seguir a otro, porque yo es que le voy a echar un puro, le voy a decir, ¿tú qué haces persiguiéndome a mí? Ven a mi casa conmigo, porque es que claro, me pillas ahora, esto es como los paparazzi cuando pillan al famoso justo o a la famosa en topless en la playa. Hombre, pero es que la mayoría del tiempo no estoy en topless. Entonces, haz un informe, pero después de estar investigándome 24 horas. Y en el informe pon las horas que estoy y todo lo que hago, ¿no? Pero creo que no hace falta gastarse dinero en un detective, sino en medidores objetivos del desarrollo de tareas y de objetivos cumplidos, ¿no? Ya lo he dicho, lo de los jefazos con pocas o nulas capacidades electrónicas, escaso liderazgo, lo de coordinar equipos de trabajo, que es muy importante en la moderna gestión pública. No suele haber un buen nivel, ¿no? de coordinación en entornos telemáticos. Hay muchos interesados en el presentismo por distintas razones que no da tiempo de desarrollar. Ya lo he dicho, el tema del horario, que muchas personas siguen prefiriendo el horario, ¿eh? y sabemos por qué, pero siguen prefiriendo el horario a los objetivos. La resistencia en general al uso de los medios telemáticos, al uso de cualquier medio telemático. Evidentemente el teletrabajo te obliga, ¿no? En los ayuntamientos, por ejemplo, tenemos incluso perfiles de personas que se han enrocado, ¿no? Como la película esta de Paco Martínez Soria, Don R.Q.R., y han dicho, yo no, y claro, ¿y qué vas a hacer? Y eso lo pueden hacer en su despacho o en su mesa, y alguno dice, pues tengo 62 años, me quedan 3. En estos 3 años a mí no me vais a poner ni ordenador. No estoy diciendo ninguna barbaridad porque lo habéis vivido, ¿no? Pero claro, si vamos a un entorno de teletrabajo, ya se ven obligados. Yo me muevo en un colectivo que desde luego no es el caso de Jonathan, que es es un compañero de la vanguardia de los habilitados. Creo que no es mi caso tampoco, y no es el caso de algunos compañeros
efectivamente totalmente instalados en la administración electrónica, pero hay que reconocer que otros habilitados de carácter nacional tienen problemas hasta para conectarse a los plenos telemáticos. Necesitan un informático, pero ¿cómo puede ser para conectarte a una reunión de Zoom? No puede ser, o sea, tus habilidades digitales no pueden ser tan escasas, ¿no? En fin, bueno, tenía alguna cosa más. Teletrabajo y administración electrónica sería un poco la conclusión. Yo creo que son dos caras de la misma moneda, o de alguna manera el teletrabajo es un elemento de la administración electrónica, porque la administración electrónica es telemática y el teletrabajo pues es telemático. Y bueno, pues si os parece, como son y 14 minutos, ya prácticamente he consumido mi tiempo porque era y cuarto, pero no sé si lo dejo en manos del moderador, que es Jonathan, pero no sé si, Jonathan, podemos abrir un turno, aunque sea de 3 minutos, porque veo que me han puesto aquí preguntas y me gustaría responderlas, o por lo menos Claro. dar mi visión, ¿no? Porque hay aquí un poco de debate. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias, Víctor. Hemos tenido ahí un pequeño corte, pero bueno, lo has capeado perfectamente y nada, has podido clavar además el tiempo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, estamos teniendo ahí muchísimas intervenciones en foro. Voy a coger 2 o 3, si te parece, y un poco te las traslado. Hay una aquí de Orfeo que nos dice que uno de los problemas ha sido que la interoperabilidad ha fallado durante los momentos más fuertes de la pandemia del año pasado, ¿no? Es decir, aplicaciones de otras administraciones, en algunos casos incluso de la AGE, que no funcionaban bien para poder interoperar. Esa sería una primera cuestión, ¿no? Luego, bueno, tenemos también a Lola, que ha planteado por la problemática que algunos empleados públicos han puesto para teletrabajar, que yo creo que un poco lo has estado comentando ahora en la parte final, ¿no? Es decir, pues estos empleados que les viene, bueno, ya antes del teletrabajo les venía mal probablemente incluso trabajar, pues ahora imaginámonos con el teletrabajo, pues que también les ha venido mal y todo eran excusas y problemas, ¿no? Y luego también Estefan, que señalaba, pues que da la sensación de que hay directivos que no están preparados para organizar el teletrabajo de los demás en la administración, ¿no? Y que probablemente ese es otro de los problemas que se han puesto de manifiesto también durante este primer año, ¿no? De aplicación del teletrabajo. Un resumen ahí de 3. Y luego hay una muy interesante, Nuria, que nos decía que ya había estado teletrabajando ya desde 2016. Igual probablemente estaba en un plan piloto en su administración o no sé. Y ella desde 2016 era ya la que ponía los medios personales. Y que ahora durante la pandemia, pues un poco la utilizaron entre comillas para que ella formara al resto de los compañeros. Porque claro, como ella ya llevaba 3 o 4 años teletrabajando, y bueno, me ha parecido muy interesante también ahí que esa experiencia previa que había vivido teletrabajo, pues en este caso ha podido servir para ayudar y formar a otros compañeros de su administración, de su entidad. Y bueno, un poquito el resumen de unas primeras cuestiones sería ese, Víctor. Si quieres tú comentar. Vale, pues lo comento brevemente para no robar tiempo a los compañeros de la mesa. Aprovecho por una que creo que no has leído, de Lola, que la leo en voz alta porque es que hay muchas, vamos, entiendo que ha sido el resumen, pero esta me interesaba responderla porque me dice: Víctor, yo soy política, respeto tu opinión, no la comparto del todo. En nuestro caso, aunque ha funcionado, no estoy en contra, pero los problemas lo han puesto prácticamente los trabajadores. Quieren trabajar desde casa de 8 a 15 y listo. Y por supuesto que los medios los ponga el ayuntamiento. Y he visto de todo. No es nada fácil controlar el rendimiento y se ofenden si se les pide informe de rendimiento. Bueno, pues empezando por esa pregunta, yo a Lola lo que le diría es que lo que ha pasado en su administración ha pasado en todas, en todas. Hay gente que se ofende, hay gente que... O sea, aquí estamos un poco, todos desconfían de todo el mundo. A veces los políticos, y no solo los políticos, los directivos en general, han pecado de desconfiados de qué estará haciendo este tío o esta tía en su casa. Y luego quien está en su casa y está trabajando dice: ¿por qué tiene que desconfiar de mí? Están como un poco todos desconfían de todo y están enfadados. Lo de trabajar de 8 a 15 lo puedo entender porque al final es como lo de la burocracia electrónica, ya lo he dicho, es igual exactamente que lo de implantar una administración electrónica a partir de la cultura del papel. Tal documento en electrónico. Entonces, teletrabajo,
Pues lo que hacía trabajando. ¿Qué hacía trabajando? Fichaba a las 8 y fichaba a las 3. Me siento cómodo, es la zona de confort, es esa herencia, ese mimetismo, pero hay que, con mucha paciencia, hay que explicar poco a poco que es en beneficio de los funcionarios la flexibilidad horaria. Aún así, quien quiera trabajar de 8 a 3, lo que hay que decirle es, bueno, pues si tú trabajas de 8 a 3, pues trabaja de 8 a 3, valga la redundancia, es decir, trabaja de 8 a 3 de verdad. Y luego habrá otras personas que preferirán hacer un trabajo. Por eso decía, es que tenemos que romper ya la lanza de una vez por todas en favor del rendimiento, de los objetivos. Me preguntaba antes, ¿cómo se mide el rendimiento? Pues el rendimiento se mide a partir de un estándar de rendimiento. X tareas, X objetivos, ¿no? X expedientes, en muchas maneras. Pero evidentemente tú puedes cumplir un porcentaje alto de las tareas que se esperaban de ti. Si cumples todas o casi todas, el rendimiento es alto. Si te pasas, el rendimiento es muy alto. Si no llegas, el rendimiento es bajo. Pero yo creo que hay que ir a eso. Pero bueno, lo que comentaba Lola lo entiendo. Luego Jonathan me habla de interoperabilidad. Bueno, claro, la interoperabilidad es que es una de las asignaturas pendientes de la administración electrónica. La administración electrónica estará implantada cuando todas y cada una de las administraciones españolas sean electrónicas. Porque en el momento en que haya una que no lo sea, fallará. Esto es como un sistema que está todo interconectado. Yo no le pido, mi ayuntamiento no le pide documentos prácticamente a nadie para nada. ¿Por qué? Porque los recabamos en nombre del ciudadano. Pero el día que no pueda recabar un documento porque esa administración pública o esa entidad pública no lo tiene disponible en formato electrónico, ese documento, ese requisito o ese dato, pues tendré que, no me lo voy a inventar, tendré que pedirlo, quiero decir, la interoperabilidad es un problema del teletrabajo porque es un problema en la administración electrónica, o mejor dicho, no es un problema, es la solución. El problema es que no se ha implantado completamente la interoperabilidad. Luego me hablabas también de situaciones problemáticas, creo que ya las he comentado, gente que se niega, gente que no quiere, directivos que no saben, y yo me permito añadir que no saben y que no les interesa. Es que hay perfiles en la administración que han pasado de ser, imaginaos la frustración que debe sentir una persona que ha pasado de ser el más listo del ayuntamiento a sentirse absolutamente desbordado e indefenso, ¿no? Por una serie de cuestiones que no controla, ¿no? Cuando el derecho administrativo era lo más importante, uno puede sentirse poderoso siendo catedrático de derecho administrativo. Cuando lo más importante son las capacidades tecnológicas, pues si no las tienes, es que pierdes statu quo. Creo que hay algo de eso también, ¿no? Luego hemos comentado, bueno, la compañera que había teletrabajado, que ha formado a los demás, pues genial. Me parece una experiencia muy buena, muy interesante y bueno, pues básicamente era eso. Ahí veo aquí alguna cuestión más, pero no voy a consumir más tiempo. Os doy las gracias otra vez. En mi blog No Solo hay hitos voy a colgar la charla, con lo cual si os habéis perdido algún punto, pues luego lo pondré a disposición de todos vosotros. Y nada, gracias otra vez, Jonathan, gracias Miguel y gracias a todos los que me habéis escuchado. Un saludo.